50-50, el grupo que parecía estar abriendo un nuevo camino en la historia de K-pop en solo 6 meses, habían llegado a lo más alto de la cima internacional con la canción Cupid. Bueno, de pronto recibíamos una noticia impactante, ¿no? Sus integrantes, Aran, Kina, Sena, Shia, estaban presentando un pedido de suspensión del contrato contra Attract, su agencia. Y de pronto Attract denunciaba a The Givers, la empresa encargada de producir la canción, de haber supuestamente persuadido a las chicas para llevárselas. Bueno, denuncias cruzadas entre ellos y recientemente se emitió un programa especial de Unanswered Questions de SBS, que tradicionalmente es un programa de investigación que tuvo como tema central 50-50. Y no hizo más que exacerbar este escándalo. Y ahora este programa es blanco de ataques. El 19 de agosto se emitió este programa por SBS y básicamente esbozó los siguientes puntos. Primero, que las chicas eran sometidas a un gran control, que tenían instaladas cámaras de seguridad en todas partes y, bueno, sentían mucha presión por ello. Y que por eso, por ejemplo, una de las chicas cayó, por ejemplo, en un ataque de pánico y tuvo que ser trasladada a la guardia de un hospital y fue reanimada a través de oxígeno. Que la empresa controlaba muchísimo en cuanto al peso, que una vez los padres de una de las integrantes habían llevado comida para las chicas y que Attract les había hecho tirar a la basura. Que no existía una relación fraternal como se comentaba entre el CEO de Attract de apellido Jun y las chicas. Que Jun no habría ido ni siquiera a una evaluación mensual, que es cuando, bueno, se definía qué trainees quedaban. Se hizo mucho hincapié en la división de las ganancias que tenían según contrato, que el 70% iba para la empresa y solamente el 30% para las chicas. Y que la agencia Attract habría quedado con mucha cantidad de dinero de manera abusiva. De hecho, se presentó una denuncia contra el CEO de Attract, Jun, por negligencia y malversación de fondos. Otro punto que reveló este programa es que la canción Cupid al parecer no sufrió muchas modificaciones de la canción original, que había sido compuesta por unos suecos. Y esto desacredita un poco la función que tuvo el CEO de The Givers, de apellido An, que cobró precisamente por la producción musical. De paso, el CEO de Attract, Jun, acusa al CEO de The Givers, An, de haberse quedado con los derechos de esta canción sin avisarle a él. Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la súper bienvenida a esto que es Cine Channel. Gracias por estar acá y te invito a suscribirte al canal con la campanita para enterarte de todo el mundo del entretenimiento y también de la cultura coreana. Algo que fue realmente titular de diarios fue la declaración de que las chicas no volverían con Attract. Pase lo que pase, que preferirían en todo caso retirarse de la carrera. Algo bastante fuerte. Y recordemos que las chicas ya están en pleno proceso judicial con Attract. Habían alegado 3 razones principalmente, o sea, previo a todo esto, que uno, no había transparencia económica en cuanto a los ingresos. 2, que se las obligó a trabajar no cuidando la salud. Y en tercer lugar, que Attract no le ofrecía la estructura suficiente para apoyar sus carreras. Bueno, tras la emisión de este programa, Unanswered Questions, estallaron los comentarios de parte de periodistas especializados, youtubers, medios y también internautas que criticaron al programa de ser parcial, de tratar de influir en la opinión pública a favor de las chicas, poniéndolas como en el rol de víctimas, sin dar el espacio de consideración a la otra campana, que en este caso sería Attract. Algunos de los puntos que esgrimen los críticos al programa son, primero, el tema de las cámaras de seguridad. Aseguran que prácticamente todas las agencias instalan cámaras de seguridad en sus salas, que lo hacen empresas de otros rubros también, y que el programa no presentó pruebas que evidencian un mal uso del material obtenido de esas cámaras. Segundo punto, la cuestión de la parcialidad. Estos informantes, críticos del programa, aseguran haber tenido contacto con gente ligada a Attract, quien les habría
asegurado haber entregado a SBS material exclusivo que negaría estas acusaciones. Bueno, según ellos, SBS no habría tenido en cuenta este material exclusivo que inclusive complicaría a The Givers. Un youtuber compartió unas imágenes que supuestamente corresponderían a una evaluación mensual de Attract, en donde, aparecían varias de las chicas, que supuestamente habría sido entregado por el mismo CEO que lo habría grabado con su celular, negando una acusación que apareció en el programa de que el CEO no tenía una relación, afectiva o directa con las integrantes. Con respecto a la división de las ganancias, 70-30, muchos consideran que tal vez no es algo muy inusual en la industria del K-pop, que una empresa tiene que invertir mucho dinero para armar un grupo de cero. Por ejemplo, para hacer un MV o video musical, una agencia tiene que gastar mínimamente unos $100,000 y las grandes agencias suelen gastar mucho más, millones de dólares. O sea, entre los críticos del programa estaban muchos quienes consideraban que el programa debería haber sido un poco más neutral y hablar también de los costos que tienen reales, ¿no? De las agencias que, por ejemplo, en caso de Attract, habría invertido unos $6 millones en el proyecto 50-50. Por supuesto, admiten que hay algunos puntos que realmente tiene que ser investigado y rectificado, como por ejemplo la denuncia de maltrato o de control de peso, aunque también hay algunos que están afirmando que están recibiendo información de que quien tiró, por ejemplo, la comida de los padres no habría sido gente de Attract, sino de otra fuente, y aquí nuevamente entramos en el terreno de la palabra de uno contra el otro, y aquí la justicia deberá intervenir. El escándalo es tan grande, es un tema ya popular, que todos opinan. Por ejemplo, la pizarra del programa Unanswered Questions quedó saturada de tantos comentarios, o inclusive muchos están presentando denuncias en el órgano de control de medios de Corea para que investiguen este programa. Y en el canal de YouTube del programa tuvieron que bajar u ocultar un video sobre este tema porque, ya se estaba saturando de críticas. Productores de otros canales importantes como KBS también se han pronunciado, cuestionando el profesionalismo en la investigación del programa de SBS. Y te comparto algunos comentarios de netizens o internautas coreanos. Suspiro de la impotencia. Espero que salga la verdad y se castigue a los responsables. Apoyo al CEO Jun. Yo también vi el programa de televisión y tienen que cancelarlo. Perdió la equidad. No sé hasta qué punto este programa habrá dicho la verdad hasta ahora. Yo apoyo al CEO Jun. Tiene como 60 años y cómo se levantará después de semejante traición. Hay que denunciar a este programa porque dijo mentiras. El CEO Jun no habrá aceptado ser entrevistado porque aún espera que las chicas vuelvan, pero este programa es demasiado parcial. Espero que el CEO se levante y pelee. Hay que aclarar que ni el CEO de The Givers ni el de Attract dieron entrevistas a este programa. A todo esto, las chicas hace unos días abrieron una cuenta paralela de Instagram en donde dijeron que fue realmente difícil soportar todo lo que está pasando, las acusaciones en contra de ellas, pero que aguantaron gracias al apoyo de sus fans. Dijeron que muchas de las cosas que se cuentan no son verdad y que esperan que todo salga a la luz a través de la justicia. Pese a todo esto, lo que también salió a la luz hace muy poquito fue una nueva versión de Cupid, esta vez con Sabrina Carpenter. Así está el panorama, cada cosita nueva que va surgiendo, inclusive este programa de investigación, no hace más que aumentar el escándalo. Y es lamentable que todavía es totalmente incierto cuándo las chicas podrán retomar sus carreras y regalarnos su música. Gracias, chingos, por estar del otro lado. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero. 사랑합니다. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.